Yo soy Gabriel Guillermo Esteban, este es mi nombre. Mi testimonio no es diferente de otros y tampoco es para gloriarme, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Él me sacó del poder de las tinieblas a su luz admirable, para que su nombre sea glorificado ante todos. Mi historia empieza de la siguiente manera. Mis abuelos, de parte de madre y padre, ya eran agentes de Satanás, ya tenían pacto con Satanás. Mi abuelo paterno, él era un regidor. Acá en Angola, regidor es aquel que tiene poder para cuidar 5 aldeas y también tiene dominio sobre sus dominios 5 reyes o sobas acá en África, como se llaman. Entonces, debe tener poder suficiente para dominar a todos los hechiceros que quieran hacer algún daño en esta región. Entonces, él hacía parte de eso. Él tenía poder para tal. Entonces recibía entidades espirituales como los ángeles. Y recibiendo entidades espirituales, tenía un problema que el mismo Satanás puso en ella. La embarazada pues era estéril. Y buscando medicina, no lograron en iglesias. Pero aparece un ángel llamado Aspad. Es un ángel, ministro o consejero que Satanás había enviado, Lucifer, envió a mi abuelo para comunicar la experiencia que desde el vientre de mi madre saldría uno que debería representar su carácter al mundo, debiera anunciar los sistemas establecidos por él mismo, que anteriormente llamábamos CFM, creencias fundamentadas en mito. Y en ese sistema debería ser expandido como él mismo había ya expandido. El tiempo fue pasando. Aparece. Él da la medicina, la solución. Mi mamá consumió la medicina. Mi mamá dio a la luz a su primer hijo, llamado Carlos, mi hermano mayor. El mismo ángel aparece otra vez y dice que este no sería aquel que perteneciera a Lucifer. Pero después de dijo las reglas, la alimentación que mi madre debiera consumir mientras este niño estuviera desarrollándose en el vientre de mi madre. Entonces mi abuela, que también estaba en contacto con el espíritu y obedecía, tendría de estar cercana a mi mamá para cuidar de ella en cuestión de alimentación, sin transgredir ninguna regla. La cuestión de la salud era importante, pues el ser humano es constituido por aquello que come y bebe, por lo que ve y oye. Entonces, en esto se empieza a formar el carácter de este individuo desde el vientre de su propia madre. Lo que la madre come, oye, ve, va desarrollando y va siendo parte del carácter del bebé. Y así fui. Ellos tuvieron que obedecer y yo me estaba desarrollando hasta el día que salí del vientre de mi madre. Ya bebé, dictaron otra regla que yo debiera seguir. Yo sería un vegetariano restrito. Un vegetariano restrito pues debiera tener una mente lúcida. Para tener una mente lúcida tendría que abstenerme de todo lo que es animal, todo lo que es carne y sus derivados, y alimentarme solo por hierbas. Yo nací en provincia de Luanda, en la capital de Angola, en barrio de Boavista, junto a Miramar. Allá es donde yo nací. Pero ellos mismos crearon una enfermedad enorme en mí. Mi padre en aquel momento era un hombre de posesiones. Anduvo en muchos hospitales en busca de salud. No logró, en ningún hospital logró. Ningún hospital sanó. Obligatoriamente mis abuelos que estaban en otra provincia, en la provincia de Wish,
en el municipio de Alto Cahuale, anteriormente llamado Cangola, comuna de Bengo, barrio también Bengo, donde están mis abuelos. Mi mamá fue obligada a salir de esta provincia, de la ciudad a otra ciudad, a otra provincia. Y cuando llegamos, la enfermedad pasó. No hicieron casi nada, pero la enfermedad pasó absolutamente. Pues yo debiera crecer junto a mis abuelos. A mis 9 meses, aproximadamente, ya estaba lejos de mi mamá. Me fueron retirado de los brazos de mi mamá para vivir con mi abuelo para vivir con mis abuelos en una finca. Esta finca se encuentra entre dos provincias, Malans y Huiz. Este espacio, que es parte de la finca, es llamado de Quitoa. Es un lenguaje en Kimbundu, Quitoa. Es un río y aún existe. Ahí es donde crecí con mis abuelos, en compañía de ángeles, pues yo tenía el privilegio de ver los ángeles en todas sus formas y manifestaciones. Crecí lejos de la sociedad humana para tener una mente y un corazón frío, una mente liberta, una mente libre. Para eso tenía que ser la naturaleza. Por medio de la naturaleza debería adquirir conocimiento, y con la naturaleza debería adquirir mucha cosa. Y la alimentación también sería más fácil que fuera vegetariana y restricta. Solamente consumir un tipo de suco. Este suco era sangre de persona. Tenía que ser parte de mí para tornarme cruel. Me fue enseñado que yo soy Dios, que dentro de mí hay un Dios. Y siendo Dios, todos los seres humanos son objetos y ellos no merecen vivir. Todos los seres humanos son objetos y no merecen vivir. Así fui educado por los ángeles. Hasta mis 7 años, 6 a 7 años, tuve que salir de la finca en que estaba para entrar en la sociedad, para vivir con la sociedad. Me quitaron de la finca ahora para aldea, al pueblo. Y en la aldea yo pudiera ver, en periodo nocturno, podía ver las personas que podían cumplir la misión. En caso, los hechiceros y los encantadores que le iban haciendo sus viajes. Yo podía contemplarlos, pero mi misión era, yo era un reptiliano. El reptiliano es aquel que es usado como un canal. Esta persona canaliza, recibe los espíritus y habla, no él, sino los espíritus hablando por ellos. El mismo proceso que sucedió con la serpiente en el Edén. Satanás usa la serpiente y él habla por la serpiente. Así también son esta clase de personas los que él mismo escoge. Yo era usado como un canal del cual todo lo que él pretendía hablar, yo hablaba. No yo hablando, pero ellos hablando por medio de mí. Andaba siempre en compañía de ángeles a mi alrededor. Yo podría tener una visión muy diferente de la normal. Podría ver, ellos abrían mi visión. Yo podría ver los ángeles de Dios y también los mismos ángeles. Ángeles de Dios y ángeles malos, en este caso. Y en esta convivencia, yo fui obligado a salir de la provincia en que estaba a una otra provincia. En mi misión yo debería ser preparado para ser un escritor. Y el escritor tenía que tener una mente abierta, como yo había dicho antes. Tenía que tener una mente abierta, tenía que tener inteligencia y conocimiento. Y este mismo ángel, Asbat, que era el ángel consejero y maestro, que aparecía otra vez, él tiene la función de trabajar con la mente humana. En Éfesos, capítulo 6, versículo 12, ahí habla de la batalla.
Y la batalla en que ahí se habla, dice que es en los lugares celestiales. Entonces mi misión era trabajar con la mente humana, tener el conocimiento cabal de la mente humana. Y nosotros estudiábamos no solo otros libros, también por la Biblia la estudiábamos. Los teólogos estudian la Biblia para poner en práctica aquello que ellos aprenden, para tener el carácter de Cristo. Solo que nosotros aprendíamos la Biblia no para ponerla en práctica, sino para crear otro sistema establecido por ellos mismos, por el mismo Satanás. El sistema CFM, creado por él mismo, empezando por sí mismo, son creencias fundamentadas en mí mismo, como ya había dicho. Este mismo sistema empezó con él en el cielo, sembrando en sí mismo por medio del orgullo, descontentamiento, creó este sistema acusando a Dios de tirano, algo que no es. Empezó a sembrar este mismo evangelio a sus compañeros allá en el cielo. Y este mismo evangelio fue comunicado acá a Eva, y Eva aquí y su esposo también lo aceptó. Y este mismo sistema continúa usando de generación en generación. Él levanta hombres. Dios usa un sistema, y este sistema está basado en el santuario. El santuario es el sistema que Dios utiliza para salvación del ser humano. Y Satanás, por su vez, no crea cosa nueva. Él simplemente copia, imita lo que está establecido. Él no crea cosa nueva. Dios usa medios y métodos. Satanás también, por su vez, usa medios y métodos. Me voy a basar más en las cosas que más hacíamos por medios y métodos para ganar al ser humano. Los métodos que él utiliza son, primero método, es el método del apetito no controlable en todos los aspectos del ser humano. El apetito pervertido de la naturaleza pecaminosa del hombre. Aquello que el hombre adquiere después del pecado. Entonces, este método se utiliza para crear insatisfacción en el ser humano, tanto en la comida, al beber, al vestir, en todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, se crea desde este método la insatisfacción, la intemperancia en todas las cosas, no tener control de lo que entra y de lo que sale. Segundo método es el método de la presunción, el Dios que habita en el ser humano. El yo es un Dios dentro de nosotros, y este domina el mismo ser humano si este no tiene control. El tercer método es el método de adoración. Todo el ser humano tiene la tendencia por naturaleza a adorar alguna cosa, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. En la ausencia de Dios se crean varios objetos o ídolos para que este ser humano adore, y alejándose de la verdadera adoración de Dios, no importa qué objeto o tipo de cosa más usted ama, pero este es lo que te aproxima más a Satanás y no a Dios. Los medios. Tenemos el primer medio, la riqueza que ellos mismos utilizan. Tanto pobres y ricos son esclavos del deseo, de la ansiedad de adquirir aquellos que ellos no tienen. Los pobres tienen miedo y recean de su pobreza y luchan para adquirir aquello que ellos no tienen. Y los ricos
Por su vez, ellos tienen miedo de perder lo que tienen. Ellos van a la lucha para adquirir más y más, para no perder lo que tienen y tener más. Y entonces todos ellos se tornan esclavos a sí mismos y satisfechos. La insatisfacción toma parte de su mente. Y otro medio que es llamado por moda. Todo el ser humano quiere ser celebridad, quiere lucir en algún lugar, quiere ser conocido de diferentes formas. En todas las cosas en este mundo casi siempre hay un modelo. Entonces, desde este medio usan los tipos de modelos que ellos incentivan por medio de las medias. Ellos publicitan. No importa qué tipo de moda tú sigas, puede ser la moda política, económica, moda social, tipo de moda ellos crean para que el ser humano siga un modelo y no el modelo verdadero, solo para desviar la atención del modelo verdadero que es Cristo, aquel que comunica el verdadero carácter del ser humano y quitar de él la imagen de Dios. Y el tercer medio es diversión, entretenimiento. En este es para hacer que el ser humano pase más tiempo con las cosas livianas, las cosas banales, que con Dios. Y va gastando y pasando su tiempo de vida y pasa el tiempo distraído de Dios, y cuando pasa su tiempo de vida no hace nada hasta llegar a la muerte y terminándose. Yo estoy ocultando muchas cosas maléficas que se hicieran, que son como los sacrificios, los encuentros nacionales e internacionales de grandes hombres que mismo Satanás eligió y nos reunía en todas las áreas del saber de este mundo. Siempre tenía un representante. Y yo voy a hablar de las revoluciones que el mismo Lucifer creó. Primero, existe dos grandes profetas, tanto en el mundo oculto como en el mundo cristiano. Dos grandes profetas que surgieran casi en la misma época, debido a un acontecimiento mundial que de otro lado también lo conoce muy bien, que es en la época de 1800. En esta época de 1840 o 30 o 30, ellos también aparecen, surgen varios profetas que Satanás incentivó o levantó para anunciar y preparar la sociedad para la venida de aquel que ha de venir, que no es Cristo. En otro lugar lo llaman Maitreya, pero el anticristo, así le define la palabra de Dios, la venida del mismo Lucifer. Para eso tenía que preparar personas para la venida de aquel que ha de venir, no el Cristo. Y en esta misma época aparece una profetisa, no solo conocida por los cristianos, sino también conocida en el mundo oculto, conocida como la profetisa verdadera de Dios, llamada Ellen G. White. Los del mundo oculto reconocen quién es ella. Ella fue una mujer que fue usada por Dios para anunciar las buenas nuevas que están escritas en la Biblia y para preparar a las personas para la venida de Cristo. Pero por otro lado, he levantado Alex Creel. Alex Creel era un satanista al principio. En su historia, también era un hijo de una familia cristiana en aquel entonces, pero por curiosidad, buscando lo que no sabía, buscó un conocimiento oculto. Satanás se reveló a él y fue llamado para que se le comunicara las 6 revoluciones que yo voy a hablar acá.
De las 6 revoluciones es donde se basan todos nuestros enseñamientos que teníamos que seguir para el dominio de este mundo y preparar a las personas no para la venida de Cristo, sino para la venida de Lucifer, para recibir no Jesús, sino para recibir a Lucifer. Y de esas revoluciones, ¿cuál es la primera? Está primero una revolución industrial. Esta revolución industrial en todos los aspectos de la vida. Anteriormente, en todos los aspectos, en todos los ramos de la tecnología, que era en la ciencia, en todos los aspectos. Anteriormente, autos, medios de comunicación, tenían poca adherencia por la gente. Pero al pasar el tiempo, él miró que los pobres eran la gente que más adoraban a Dios en espíritu y en verdad, en relación a los que vivían en un nivel superior. En ese caso, se vieron obligados a inventar más cosas para alcanzar a aquellos que adoraban verdaderamente a Dios por medio de las medias y en todos esos aspectos. La segunda revolución se refiere a la revolución social, la inversión de valores sociales, de valores morales para la sociedad. En este están los aspectos, lo que se dice como la media. Por medio de la media ellos comunican sus doctrinas, su conocimiento. Y la tercera revolución, la revolución sexual, sexo libre para todos. La cuarta revolución es la revolución de drogas legales y ilegales en todos los aspectos de la vida. Todos los que están arriba, todos los que en su mayoría están arriba, son obligados a apoyar el consumo de drogadicción, que las legales y las no legales deben ser apoyadas para esclavizar al ser humano. Y tenemos también la otra revolución, que es la revolución religiosa, la inversión de doctrinas en todos los aspectos de la vida espiritual del ser humano. Pues todo el ser humano fue creado para adorar. Y teníamos también la revolución satánica. Y ahí, en la revolución del pacto satánico, y también la revolución musical. Todas esas revoluciones, nosotros éramos obligados a llevar a la gente primero a sacar a las personas del mundo real para un mundo irreal. En este caso, era sacar a la gente de la lógica del raciocinio, de aquel raciocinio con el cual Dios los creó, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir, tenían que los hombres pasar por un culto racional, tenían que estar bien convictos de lo que estaban haciendo. Y teníamos que pasarlos a un culto emocional. Sacar a la persona del mundo real al irreal. Quitarlo del culto racional al irracional. Las personas eran llevadas por medio de las emociones, pensar que la santidad se medía con emoción, arrebatamiento de emociones, pero en verdad la santidad es obediencia a Dios, no levantamiento o el alzar de emociones. Entonces también teníamos que obedecer las reglas obedecidas por ellos y la de los grandes hombres. De estos grandes hombres, primero yo fui un alumno en todos esos medios. Fui un alumno para prepararme para ser un escritor. Yo siempre recibí visitas de identidades, hombres grandes, y pues debiera en el mundo político, por medio de los ángeles, revelar cosas que diré algunas aquí. Por ejemplo, la divinidad satánica.
Ejemplo, la divinidad satánica también está constituida por tres grandes grupos, y ningún ángel tiene el privilegio de hacer lo que ángeles de un grupo específico solo pueden hacer. El primer grupo de ángeles malos, son llamados espíritus amigos. Estos ángeles tienen el poder de personificarse en cualquier ser humano, que existe en este mundo, sin dejar ningún detalle. Y el segundo grupo son ángeles de guerra, los guerrilleros. Estos tienen la función de crear guerra entre familia, guerra entre amigos, guerras en la ciudad y guerras entre naciones. Ellos tienen este trabajo, este privilegio. Y el tercer grupo, llamados los más malvados en este planeta, son los llamados ángeles opresores. Son los más crueles, los que trabajan en laboratorios. Pocos de ellos trabajan en los laboratorios, pero muchos de ellos aún están encarcelados. Tarde o temprano también serán libertos. Por eso la Biblia lo dice, que en aquel tiempo que ha de venir, cuando estos sean libertos, los más crueles entre ellos, cuando sean liberados, los que trabajan en laboratorios. Y nosotros testificamos cómo estos laboratorios funcionaban, inventando criaturas anormales, no como Dios hizo. Alteraban desde lo que el hombre creó, desde lo que Dios creó, alteraban a otro hombre. Trabajan en el laboratorio para hacer todas estas cosas. Y de las revelaciones que he visto, desde la cuestión de la inmortalidad del alma, cuando alguien muere, existe en un otro lugar. Tengo esta experiencia de vida por mí mismo. Fui testigo con mis propios ojos. Fue de Ari que mientras que sus familiares estaban en su inocencia, ellos matan un animal. Ellos ponen esos animales delante de todos. Mientras todos aquellos que no hacen parte del pacto ven que es un ser humano que está ahí, ellos van a ver como si fuera un ser humano porque son hipnotizados. Ellos ven como si fuera la persona que falleció, que él mismo. Pero en realidad no es él. En verdad esa persona es retirada para ser puesta en otro lugar, para ser puesta en otra ciudad. Y la familia va a enterrar, va a hacer el entierro, que es un animal, pensando que este animal es una persona. En verdad entierra un animal y no una persona. La persona sigue viviendo en otro lugar. Cuando ellos quieren anunciar que la persona tal está viviendo en otro lugar, está viviendo en otra parte como un esclavo, ellos aparecían de manera como ellos mismos eran. En este caso, la persona venía tal como ella era. Pero en realidad, ellos enterraron un animal, un objeto. Son estas visiones que viste. En laboratorios también vimos guerras. Ellos crean tesis y antitesis en los laboratorios. Crean dos grupos cuando se trata de guerra. Todos ellos hacen parte del pacto. Y esos que hacen parte del pacto, cuando hay guerra, hay derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre, hay sacrificio de personas. Entonces se crean dos grupos, dos personas que tienen el mismo pacto. Uno defiende una ideología y el otro una distinta. Y creando distinción, créase la guerra. Esta misma guerra es creada con intención de sacrificar personas o de eliminar a algunos cristianos, como las guerras religiosa, económica y las guerras políticas, guerra civil. En todos esos aspectos, ellos utilizan sus métodos, sus medios, simplemente para engañar al ser humano y para sacrificar al ser humano. En todos esos aspectos,
Todos los que son escogidos por Él tienen que ser vegetarianos, todos, para ser usados como instrumento en la mano de Lucifer, para tener una mente lucida. Fuimos en muchos encuentros de sacrificio. Primeramente, pero nuestro combate no era contra los muertos vivos, sino contra los vivos. El proceso de muertos vivos, que en las películas, en las historias que ellos mismos crean, para revelar aquello que ellos viven en realidad, las historias de terror, vampiro, pero presentando personas muertas que al mismo tiempo están viviendo. Entonces están contando historias que de cierta manera la Biblia relata en sus películas. Nosotros consideramos de la siguiente manera: muerto vivo, todos aquellos que no tienen Cristo en su vida. Aquellos que no tienen Cristo como el Señor y Salvador de su vida, aquellos que no tienen Cristo son cadáveres. Son muertos, pero están viviendo. Pues cuando Adán peca, Adán y Eva pecarán. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron destituidos de la vida, pero siguieron viviendo por la gracia. Y viviendo por la gracia, siendo pecadores, cumpliendo lo que estaba escrito, pero aún no había muerte eterna. Todos estos que no tienen Cristo son considerados muertos vivos, aunque aún estén viviendo. Todos aquellos que tienen a Cristo son considerados los que tienen vida. Y yo fui educado y yo he recibido. Yo oculté tanto la historia, pero yo recibí a Lucifer varias veces. Varias veces me visitaba para revelarse quién él era. Y en ese gran conflicto yo fui una persona muy feliz. Fui la persona más feliz del mundo, porque yo nunca supe qué era paz. No sabía qué era hacer el bien. Tenía un corazón muy frío. Un corazón frío es aquel que no tiene remorso, ningún resentimiento. Era más cruel que un pedófilo, más cruel que un psicópata. Yo tenía un temperamento flemático, donde estaba por naturaleza tan calmo que nadie desconfiaba de lo que yo era. Era tan tranquilo, tan calmo en todos los aspectos. Por naturaleza tenía que serlo así. Podría hasta darme golpe en la cara, pero en aquel instante yo no podía reaccionar. Pero bastaba yo decir eliminio, entonces los mismos ángeles, o entonces mandaban personas también consagradas para eliminar a otras personas, y lo eliminaban. Temprano o tarde él tendría que morir. Solo era tocado si esta persona no tuviera con Dios. A nosotros no nos era permitido tocar en un cristiano, ni siquiera que sea en sus vestes. No estoy inventando. Cualquier satanista da testimonio de eso. Los mismos ángeles dan testimonio de eso. A nadie le es permitido, ni los ángeles de Lucifer, no les permitió tocar las vestiduras de un santo, de un hombre consagrado a Dios. No puede, sin la permisión de Dios. En este mismo conflicto, yo podía ver la presencia de un ángel de Dios ahuyentar a 10 o 20 o más ángeles del enemigo. Solo un ángel de Dios ahuyentaba muchos de los nuestros. Y en esto, yo me interrogaba, ¿por qué? Cuando este aparece, estos se van. Si ellos, cuando están en pie,
los dos ángeles no ven, no se ve diferencia. Si no están haciendo ninguna actividad, solo en pie, no se les ve ninguna diferencia entre ángel de Dios y ángel del mal, el ángel caído. Tienen la misma estatura, la misma luz, no se ve ninguna diferencia. La diferencia que se ve es por su actividad, unos para el mal y otros para el bien del ser humano. Y el campo de batalla, de lucha, solo consistía en la mente humana, en tener el dominio de la voluntad humana, la mente humana. Todos los métodos que Satanás utiliza solo para tener el dominio de la mente humana. Y siempre que yo veía en este aspecto los hombres en sus elecciones, su conflicto, no se trata de cuestiones de poder como se ve en películas. El conflicto solo existe cuando el hombre, cuando elige por su propia libre y espontánea voluntad, se elige a Dios, Dios reacciona y Dios dice, este es mío por su voluntad, porque Él decidió elegirme. Entonces Él aparece para proteger a este individuo. Y de otro modo, cuando el hombre elige ser no de Dios, sino desobedecerlo, los otros ángeles también aparecen y reclaman diciendo que este es nuestro porque lo ha hecho por su misma voluntad. Y las oraciones de intercesión, tienen la siguiente función. Cuando un santo va orando a favor de un ser humano, los ángeles de mal están en pos de este ser humano. Pero por medio de la oración intercesora de un ser humano igual, un hombre de carne, Dios empieza a aparecer no por el pedido de ese que eligió estar con los ángeles del mal, sino por el pedido de aquel que está allí, que tiene la misma lucha, la misma similitud. Por este pedido de este hombre aparece Dios para cubrir a este hombre. Entonces Dios aparece porque éste necesita auxilio y yo aparecí porque su hermano está clamando para que yo lo libere. Ahora, la elección depende también de él. Cuando él decide ser libre, Dios liberta. Pero cuando él dice que no, Dios tampoco puede hacer algo. Esta es la lucha. En esta misma lucha, en este mismo conocimiento que tenía, en este mismo combate, yo me preguntaba, en realidad, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? Porque yo veía todos aquellos que hacían pacto, no importa quién era, presidente de república, reyes, rey de reinos, en todos los aspectos de la vida. Yo veía a muchos someterse a Lucifer y algunos eran masacrados, eran quemados porque deseaban salir de este pacto, deseaban salir por sí mismos y ellos eran matados. Quien mataba eran los mismos ángeles. Cuando el pacto es superior, quien ataca son los mismos ángeles, ellos mismos matan, masacran. A veces mata a este individuo, mata a ese mismo presidente. Y ángeles mismos del mal se personifican en forma de este ser humano, como presidente o alguien de cargo, hasta cierto momento. Este mismo ángel se personifica para cuidar de esta nación y ellos van controlando, mientras el hombre como tal ya fue enterrado. En este gran conflicto, yo testifiqué la muerte de muchos cristianos, porque yo participaba y hacía parte de eso, que eran naciones, que era prohibido la religión verdadera, que era prohibido citar el nombre de Dios. Nosotros estábamos ahí y para matar y testificar todas estas cosas. Yo tenía que ver esto para que todo un día yo escribiera, no para Dios, sino para que las personas siguieran Lucifer. En esta misma lucha del gran conflicto, yo podría testificar y me cuestionaba cuál es mi origen, quién soy, cuál es la razón de mi existencia.
Yo preguntaba a los compañeros, indignado, en este caso me refiero a los ángeles que siempre andaban conmigo, estaban en mi compañía. Una cosa que no le gusta es cuando el ser humano busca la verdad. A ellos no les gusta, se quedan incómodos. Yo procuraba saber cuál es la realidad, cuál es la verdad de existencia. ¿Quién era el príncipe del otro lado? ¿Quién es aquel que tiene poder superior a nuestro soberano? Todos teníamos que subyugarnos a él. Teníamos que llamarlo de soberano, pues todos los títulos que los cristianos dan a Jesús, el satanista lo da todo ese título a Lucifer, sin ningún error. En esta lucha, yo procuraba saber cuál es la realidad. En una misión, estábamos para visitar y destruir un casal misionario. Estaban en un barrio y cuando íbamos a su encuentro, solo nos aproximando, yo era llevado de la siguiente forma. En cualquier lugar donde los ángeles quisieran que yo fuera, era una transportación. Iba a transportar por los ángeles. Si yo quisiera ir en una otra ciudad y ellos me dijeran, tú tienes que ir a cumplir algo, ellos me llevaban, yo desaparecía en medio de la gente y aparecía en otro lugar. En esta misma misión, al ir al encuentro de estas personas, nosotros veíamos la casa toda iluminada y por encima de la casa un ser muy brillante, excelente. Yo no podía soportar ver la claridad, ni los ángeles que estaban conmigo. Fuimos obligados a regresar. Y yo preguntaba dentro de mí, ¿quién es aquel? Y luego pregunté a ellos, ¿quién es aquel? Y ellos respondieron que aquel es nuestro mayor enemigo. Es prohibido, en el mundo en que yo estaba, era prohibido citar el nombre de Jesucristo. Categóricamente prohibido citar el nombre de Jesucristo. Y yo crecí y fui enseñado a nunca tornarme amigo de adventistas del séptimo día. Pero yo podría compartir con los adventistas en el séptimo día. Podría ser amigo de los adventistas en el séptimo día y enemigo de los adventistas del séptimo día, que realmente son fieles a Dios, que obedecen. Y yo podría, por medio de los adventistas en el séptimo día, transmitir el conocimiento para que de su manera ellos crearan una confusión dentro de sus iglesias. En esta lucha yo procuraba siempre saber, y siempre un pensamiento que me incomodaba era, yo quiero ser liberto. Pero si yo busco salir, yo seré muerto, yo seré un cadáver. Pero, ¿dónde? Necesito una libertad. Pero no existía libertad. Yo sabía que no había nadie que me pudiera libertar. Entonces, en un tiempo, una tienda en que mi hermano ahí atendía en este tiempo, en el año 2008, aproximadamente en el mes de junio, aparece un misionario adventista del séptimo día llamado Bem-vindo Hilário Ventura. Hasta ahora es adventista del séptimo día, de la iglesia de Sambizanga, uno de los municipios de la provincia de Luanda. Este aparece por primera vez. Habla de la vida que yo vivo. Empezó a hablar de mi vida. No me estaba gustando, pero por cuestión de ética, él estaba ahí, él hablaba. Yo no hice caso, no di atención. Apareció el segundo día, el mismo horario, después de su trabajo. Apareció diciendo las mismas cosas, diciendo de Jesús, de un tal Jesucristo, que él mismo habló y incentivó tanto diciendo que Él es la libertad. Él da fuerza y da poder y tiene poder para liberar todos aquellos que tienen el deseo de ser libertos de las garras de Satanás y de Lucifer. En el tercer día yo estaba tan aburrido con él.
Yo quería que mis amigos aparecieran, que le mostraran quién realmente yo soy, que él pudiera percibir que yo no soy una persona normal y yo no quiero saber más de este Jesús que él está ahí hablando. Solo que de esta vez él aparece y transmite el mensaje y yo estaba atento a lo que él estaba hablando. Al salir de ahí, en una noche, los hechiceros, todos aquellos y todos aquellos que hacen pacto, no tienen paz y no duermen. La noche es para cumplir la misión. La noche para las reuniones. Es para el culto. Es para la reunión. Es para encuentros en el mundo oculto. Y en esta misma noche, yo estaba acostado en mi cama. Y luego vi una claridad, y esta claridad cada vez más iba aumentando. Y el que estaba a mi alrededor, los que estaban a mi alrededor, mis ángeles, los que estaban siempre en mi compañía, se fueron, desaparecieron, fueron obligados a salir por la presencia de aquel que estaba en pie. Y yo quedé paralizado, en ese aspecto hipnotizado. Todo el procedimiento que hacíamos a las personas normales era paralizarlo, todos sus miembros para que no se moviera, pero su mente no era tocada. Paralizábamos todo su cuerpo, pero al menos la mente. Él me paralizó todo el cuerpo, todos los miembros. No podría moverme, ni siquiera mover mis ojos. Sin embargo, no tocaba mi mente. Yo vi este ser tan iluminado, tan brillante. Yo conocí a Lucifer, yo vi a Lucifer, solo que esta claridad y este ser muy diferente, muy excelente. Yo me quedé apasionado solo con su propia presencia, con la presencia de este ser. Quedé contento, admirado. ¿Quién es este? Me preguntaba en mi mente, pues yo no movía mi cuerpo, pero preguntaba en mi mente. Empecé a preguntar tanto en mi mente y le preguntaba, ¿tú sabes quién yo soy? ¿Tú sabes? ¿Y por qué estás acá? ¿Quién eres tú? Todas esas preguntas. Él calmamente, con una naturaleza tan mansa y humilde como en ningún otro ser que yo había conocido hasta aquel entonces, nunca había visto nada semejante a él. Quedó tan quieto. Yo hice todas las preguntas que tenía en mente y él empezó a contestar. Díseme, primera cosa, yo te creé para algo mejor. Este es mi sueño, escribir un libro con este tema. Dios me ha creado para algo mejor. Y él dijo, tenga paz. Son las palabras que venían como un poder. Parece que me quitó toda la escama, todo el corazón frío y oscuro fue retirado. Y en mí vino paz que nunca tuve desde mi nacimiento. Yo había adquirido paz. Sentía la presencia de alguien que tenía que llenar el vacío de mi alma, que era mi necesidad. Ellos mismos quitan la necesidad del ser humano para dar el querer. La necesidad del ser humano es Cristo. Esa necesidad es retirada. Y te pone el querer, los deseos que se va satisfaciendo por sus medios y métodos. En esto, Él empezó a hablar conmigo. Él empezó a decir que yo te he criado para algo mejor. Yo soy aquel por el cual tú viniste a combatir. Yo soy aquel el cual yo permití que mataras a mi siervo para que tú mismo pudieras testificar quién yo soy. Usted mató a X, esta y aquella otra persona. Y yo dije, sí, yo lo hice. Y empezó a contarme la historia de la redención. Empezó a contarme de la historia que yo conocía, pero de una otra vertente. Él me estaba contando ahora de la manera correcta, la historia de la redención. Cómo es que Lucifer cayó antes de él caer. Cómo es que él cayó. Los mismos sentimientos, todo. Yo ya sabía, él me estaba recordando de todo eso. De otro lado, yo no voy a hablar porque tú eres testigo de la vida que vives, pero yo voy a hablar quién yo soy. Me contó toda la historia hasta el momento que él muere en la cruz. Y me mostró las manos. Yo soy aquel que vino para liberarte. Tú
Yo aparecí porque tú pediste que yo apareciera. Tú quieres libertad. Yo soy la libertad. Tú quieres salvación. Yo soy la salvación. Usted quiere un camino a seguir. Yo soy este camino. Yo soy la vida. Usted quiere tener vida. Fue un ser que sus palabras eran encantadoras. Y él no obliga a nadie. Era una persona con libertad, que da libertad de elección. Yo vi que dio libertad de elección y lo primero que vi en él es que era omnisciente, omnisapiense. Lucifer no es omnisapiente. Omnisapiente solo tiene que ser alguien superior porque me di cuenta de eso porque él leía las preguntas en mi mente. Y él le hablaba de lo que yo realmente necesitaba. Dije, este es el verdadero Dios que yo venía combatiendo. Fue una conversación larga, aproximadamente 5 o 4 horas, en conversación con el Gran Maestro. En el final me dijo, ¿usted quiere seguirme? Y ya me arrodillé y dije, desde hoy tomé posesión de mi vida, pero libérame de aquellos que son superiores a mí. Tú conoces. Tómame como tu propiedad. Y yo le doy mi decisión. Y él me dijo, en este mundo yo no te daré lo que ellos te prometieron. Yo no te daré la riqueza, no te daré lo que ellos desean darte, pero yo tengo para darte la vida eterna. Yo prometo, no en este mundo. En este mundo vas a sufrir. Lo que tú hiciste, ahora vas a pasar por lo mismo. Pero yo estaré contigo todos los días, todos los momentos que clamares por mi nombre. Yo estaré presente. Yo soy contigo. No temas. Yo te acompañaré. Yo estaré contigo todos los momentos que clamares. Él contóme de la vida que no elegiste, cosa vana, que elegiste la vida eterna, que vas a vivir eternamente conmigo. En este mundo vas a pasar muchas vicisitudes, muchos problemas para testificar en la realidad de quién eras y quién eres ahora realmente. Vas a testificar de mi nombre en todos los lugares que yo te mande a que tú vayas y tú irás. Y me contó la historia de los mundos no caídos y de las personas que allá viven eternamente, mientras en este mundo tenía el privilegio de viajar en todos los países sin viajar nada. Podría vivir en el país en que yo deseaba, en la capital que yo deseaba. Él me prometió la vida eterna, en viajar en los mundos no caídos, y tendría un privilegio superior. Y contóme toda esa historia y yo me arrodillé y dije, por amor te quiero seguir y quiero sufrir por ti. Entregué mi vida a Él y desde aquel entonces en adelante, después de algún día, aparece el mismo ángel, Asbat, que era mi consejero, diciéndome, tú traíste a nuestra patria, fuiste traidor. Aún así, el maestro te quiere recibir. Quiere que tú renuncies el nuevo maestro que recibiste. En aquel momento fue una conversa en que todas las cosas del cuarto, el ambiente ya no estaba bien. En ese instante el ambiente estaba caliente. Yo le dije, yo tengo a alguien superior a quien elegí en ese momento. En mucha conversa yo simplemente dije, en nombre de Jesucristo, a quien yo elegí y Él me prometió la vida eterna, aquel que me amó con amor eterno y con amorable benignidad me ha traído, yo quiero sufrir con Él. Va y diga, maestro, que yo no quiero servir, sino que quiero ser siervo del Señor. Él se fue. Cuando yo dije en nombre de Jesucristo, Él se fue. Pasó un tiempo y apareció el mismo Lucifer. El mismo Lucifer apareció presente. Me dijo, hijo, aún no te he abandonado. Él no es amigo de nadie. Él no es amigo ni de sus compañeros. No es amigo de nadie. Él finge ser amigo. Él no es amigo de nadie.
Él esclaviza. Y él esclaviza y él engaña a las personas. Y me apareció con los mismos engaños. Yo sabía quién eres, ya sabía qué hacer y no tenía argumentos para convencerme. Y yo dije simplemente, yo tengo un nuevo Señor y ahora le voy a servir. Y las únicas palabras que dijo fue lo que me dijo es, entonces no vivirás, morirás y sufrirás. Y verás cómo es sufrir. Se fue. Yo pedí en nombre de Jesús, clamando auxilio en nombre de Jesús y él se fue. Y de ahí en adelante fue sufrimiento. Empezaron las crisis, que del otro lado yo no conocía, pero empecé a tener conocimiento. Mi papá empezó a perder todo lo que tenía, le fue a retirar todo lo que tenía. Todas las personas que me apoyaban en la familia empezaron a retirarme todo el apoyo para vivir en la miseria. Pero yo sabía que Dios me prometió que Dios estaría conmigo y empecé a clamar por Él. Y yo testifico en muchos lugares. Y yo testifico en muchos lugares, en las iglesias, en nombre de Jesucristo. Y muchos que también hacen parte del pacto ahí en la iglesia se entregan su vida a Jesús. De ahora en adelante soy misionero de Cristo. Es un sueño mío ser escritor y pastor al mismo tiempo.